En este video vamos a analizar el concepto de determinismo social y cómo se ve reflejado dentro de la literatura de la cosmovisión realista. A lo largo de la historia, los héroes de los textos literarios han compartido características muy similares entre ellos. Son personas extraordinarias, con grandes cualidades, valientes, ingeniosas, de gran fuerza, etc. Entre ellos hay algunas diferencias. Hércules, por ejemplo, es un héroe reconocido por su gran fuerza. Odiseo, en cambio, es un héroe reconocido por su gran ingenio e inteligencia, con los que logra engañar a sus enemigos. Sin embargo, hay una gran característica que la gran mayoría de los protagonistas de la literatura comparten entre sí. Todos logran cumplir sus objetivos y sus sueños. Hércules, por ejemplo, tuvo que cumplir 12 trabajos muy difíciles. Tuvo que luchar contra monstruos y pasó grandes peligros, pero logró salir sano y salvo de todas estas situaciones que amenazaban su vida. Odiseo, luego de haber estado alejado de su hogar en la isla de Ítaca luchando en la guerra de Troya, debe volver a su casa a través del mar. En su viaje, se encuentra con una gran cantidad de situaciones que amenazan su vida. Se topa con monstruos, gigantes, hechiceras, sirenas, criaturas mágicas, lotófagos, cíclopes, etc. Sin embargo, nada logra vencerlo, ya que con su inteligencia logra engañar a todos estos enemigos, lo que le permite llegar sano y salvo a su casa. Estos personajes tienen en común que, sin importar cuán grandes sean sus obstáculos, ellos siempre logran superarlos. Esto se explica porque tanto Hércules como Odiseo son protagonistas de textos pertenecientes a la literatura épica, que cuenta las grandes hazañas de héroes extraordinarios. Sin embargo, todos conocemos libros, películas, series, en donde los protagonistas sufren obstáculos, pero que siempre logran superar para concluir todo con un final feliz. Los protagonistas siempre logran cumplir sus sueños, lograr sus objetivos y vivir una vida feliz. Sin embargo, la cosmovisión realista nos presenta otra mirada un poco más pesimista del mundo. La realidad de que hay ocasiones en que no importa cuánto nos esforcemos o cuánto merezcamos algo, hay veces en que nuestros sueños y nuestros objetivos no se cumplen. La cosmovisión realista utiliza un concepto llamado determinismo social para explicar estas situaciones en las que una persona no puede cumplir sus deseos o lograr lo que quiera. La palabra determinismo viene de determinar, o sea, decidir sobre algo o alguien. En el caso de los mitos y de la épica, son los dioses los que determinan o deciden sobre el destino de las personas. Odiseo debe superar grandes obstáculos a través de sus viajes porque ha ofendido al dios Poseidón, quien, para vengarse, lo enfrenta a monstruos y seres sobrenaturales. Sin embargo, gracias a su ingenio y su inteligencia, Odiseo logra superarlos con éxito. En cambio, en la cosmovisión realista, el protagonista no es determinado por ningún dios, ni por el destino, ni por un enemigo, sino por la realidad misma. En la cosmovisión realista no hay ningún dios que nos envíe obstáculos que debamos superar, sino que el mismo sistema social, cultural y económico en el que vivimos se encargará de limitar y determinar nuestras acciones sin importar cuánto luchemos para cumplir nuestros deseos. Veamos un ejemplo. Por un lado tenemos a Juan, un chico que nació en una familia con mucho dinero. Mientras fue creciendo, los padres de Juan pudieron darle refugio, cariño y acceso a una buena higiene, a alimentos saludables y nutritivos, le compraron juguetes y libros, lo llevaron a una buena escuela, etc. Al crecer, Juan pudo ir a la universidad privada y dedicarle todo su tiempo, ya que no tuvo la necesidad de trabajar para pagar sus estudios debido a que su familia es rica. Al graduarse de la universidad, los padres de Juan le ofrecieron un puesto muy bien pago en la empresa de la familia. Muchos dirían que Juan se esforzó mucho y que, fruto de su esfuerzo y trabajo duro, logró cumplir su sueño de ir a la universidad y tener un buen trabajo. Pero la realidad es que tuvo la suerte de haber nacido en una familia con dinero, por lo que nunca le faltó nada, pudo dedicarse completamente a sus estudios
y no tuvo la necesidad de conseguir un trabajo por su propio mérito, ya que trabaja en la empresa familiar. Por otro lado, tenemos a Julián. Julián nació en una familia muy pobre, por lo que, a lo largo de su infancia, en muchas ocasiones ha pasado frío, hambre y ha tenido que trabajar desde muy temprana edad para ayudar a su familia, por lo que no siempre ha podido ir a la escuela. Además, Julián tiene muchos hermanos, por lo que sus padres no siempre han podido brindarle toda la atención que necesitaba, lo que llevó a que Julián tenga dificultades en la escuela. Los padres de Julián tampoco han tenido dinero para comprarle libros y juguetes educativos, por lo que su inteligencia no ha sido tan estimulada como la de otros niños que nacen en familias con dinero. Al terminar la secundaria con mucho esfuerzo, Julián intentó ir a la universidad, pero tuvo que abandonar a los pocos meses porque tenía que trabajar para pagar sus estudios y su rendimiento académico había empezado a bajar por no poderle dedicar todo su tiempo a la universidad. Al no tener estudios ni una familia que le ofreciera trabajo, Julián no pudo encontrar una fuente de empleo confiable que le permitiera vivir dignamente, y tuvo que conformarse con trabajos temporales que requerían mucho esfuerzo físico, por lo que poco a poco su salud empezó a verse afectada. Ahora pensemos en estos dos ejemplos. ¿Juan y Julián tuvieron verdaderamente las mismas oportunidades para cumplir sus sueños de ir a la universidad y tener un buen trabajo? La cosmovisión realista nos responde que no. Si bien Julián no tuvo ningún dios que, enojado, le haya impedido cumplir sus objetivos, la realidad es que en el contexto de Julián, su familia, la falta de dinero, el lugar en el que nació, la realidad económica de su región, etc., hizo que sea muy difícil que Julián pudiera progresar en la vida. En cambio, Juan tuvo la suerte de nacer en una familia con dinero que pudo brindarle todo lo que necesitaba, por lo que nunca tuvo que pasar frío, hambre y nunca le faltó el dinero. Esto es, básicamente, el determinismo social. En la literatura que no pertenece a la cosmovisión realista, Julián podría haber superado todos sus obstáculos, porque no importa haber nacido en una familia pobre, no tener dinero, abrigo, comida ni estudios. Todos pueden cumplir sus objetivos si se esfuerzan lo suficiente. La cosmovisión realista, en cambio, nos hace reflexionar que no todas las personas tienen las mismas posibilidades, ya que el contexto económico, social y cultural les pone obstáculos que muchas veces no se pueden superar. El hecho de que el futuro y el bienestar de las personas básicamente se resuman en la suerte de haber nacido en una familia y no en otra, es una gran injusticia que la literatura realista se encarga de denunciar. Así, por ejemplo, los textos literarios realistas se encargan de criticar situaciones injustas como la pobreza, la discriminación, la explotación infantil, etc. Básicamente, el determinismo social se resume en eso. La realidad en la que vivimos nos determina y limita nuestras posibilidades, por lo que muchas veces no podemos hacer lo que queramos, sino lo que podemos. Es justamente esta la gran diferencia con la literatura romántica. En el romanticismo, los héroes logran superar todos los obstáculos gracias a la fuerza de sus deseos y de sus esfuerzos, mientras que el realismo intenta despertarnos de ese sueño lleno de finales felices y nos hace ver la dura realidad, que muchas veces aquellas personas que tienen una vida llena de dificultades no lo hacen por falta de esfuerzo o de trabajo duro, sino porque vivimos en una realidad injusta, en donde algunos tienen mucho y otros tienen poco. Y esas diferencias están enraizadas tan profundamente en nuestra sociedad que muchas veces es difícil o casi imposible superarlas.